Bien, pues ya estamos en Destino Tierra junto a Marcelo Lagos para hablar de un tema que nosotros sabemos, Marcelo. Primero que nada, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. Un gusto tenerte acá nuevamente. Sabemos que somos un país sísmico. La semana pasada, a propósito de los eventos sísmicos, volvemos a poner la mirada en la falla de San Ramón. Pero no solamente para entender la magnitud, sino cómo no hemos parado frente a esta falla, cómo hemos planificado o dejado de hacerlo. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque en gran parte de nuestro territorio distintos procesos de la naturaleza permanentemente nos están revelando de que los niveles de exposición y vulnerabilidad de nuestros asentamientos humanos son altos. El conocimiento científico existe. Sin embargo, la velocidad de ese conocimiento no avanza tan rápido como la normativa y ciertamente las garantías de seguridad que nosotros nos gustaría tener. Y esta falla es muy interesante, porque si uno la ve, parte en Pirque y avanza hacia el norte, como tú ahí lo puedes explicar muy bien, una zona densamente poblada además. Es así, es un objeto que ha sido tratado de entender desde principios del siglo XX y hoy día con mayor precisión cada vez hay más conocimiento. Claramente hoy día los instrumentos permiten entender qué pasa bajo el río Maipo y desde Pirque se proyecta hasta el Cerro Alvarado Lo Barnechea con una longitud aproximada de 50 kilómetros, donde en la práctica hoy día nadie pone en duda que es un objeto tectónico que revierte peligro para la ciudad de Santiago. ¿Nos podemos tener ahí un segundo, Marcelo? Porque efectivamente tú dices, ya sabemos desde hace un siglo que existe esta falla, tú hablas de este objeto y es interesante la aproximación, pero probablemente hace un siglo no existía la conciencia de lo que era la falla o el peligro que revertía. Y como vemos a lo largo de estos 50 kilómetros se ha construido una parte muy relevante de la región metropolitana. Pero este conocimiento, que si bien está hace un siglo, probablemente en las últimas décadas lo hemos tenido más presente, pero se ha seguido construyendo. Se ha dejado de levantar política pública teniendo a la ciencia a la mano, ¿no? Bueno, es que ese es un gran desafío de cómo el conocimiento científico llega al mundo real. Y la verdad es que no siempre van a la misma velocidad. Y ese es el desafío que tenemos hoy día, cómo integrar conocimiento científico en una planificación urbana que dé garantías de seguridad a la población. Como tú bien dices, el conocimiento existe. Se sabe que la falla está activa. Eso quiere decir que es capaz de producir sus propios terremotos y por lo tanto el escenario sísmico para la ciudad de Santiago cambia. Por eso fuimos a recorrer nuevamente la traza de la falla, conversamos con expertas y expertos y desde Cerro Alvarado hasta Pirque nuevamente le presentamos un breve reportaje. Chile ha enfrentado grandes terremotos, grandes tsunamis, grandes incendios. Sin embargo, existe un peligro latente en nuestro país que muchos desconocen. Aquí, en el Cerro Alvarado, en la comuna de Lo Barnechea, hasta ahora se ha identificado el límite norte de la falla de San Ramón. Una falla que se manifiesta a lo largo de toda la zona oriente de Santiago, desde este punto hacia el sur. Hasta aquí, en la comuna de Pirque, gracias a la instalación de nuevos instrumentos y el registro sísmico subterráneo, se entiende de mejor forma el límite sur de la falla de San Ramón, pasando el río Maipo y proyectándose sobre estos territorios. Día a día, los bloques en contacto en la falla de San Ramón acumulan energía. Tensión que se libera como terremotos que necesitan miles de años para su ocurrencia. La falla de San Ramón, en la zona oriente de Santiago, se manifiesta como un brusco cambio de pendiente. Aquí, el Cerro Calán es evidencia tangible de ella, pero también este cambio de nivel abrupto que hay entre las zonas planas de la ciudad de Santiago y rápidamente esa altitud que va subiendo en la precordillera, al pie de monte y las altas altitudes de la precordillera. La falla atraviesa desde el Cerro Alvarado, Las Condes, La Reina, Peñalolén, Puente Alto, finalmente desapareciendo hasta ahora en la comuna de Pirque. Terremotos pasados que han dejado huellas en el piedemonte cordillerano, cuyas evidencias se manifiestan como accidentes geográficos en la zona oriente de la capital. La activación de la falla de San Ramón en los últimos miles de años ha dejado huellas en la naturaleza de la ciudad de Santiago. Por ejemplo, aquí en el Cerro Calán podemos ver en este corte piedras redondeadas que por su localización no deberían estar aquí.
Ellas fueron erosionadas, trabajadas por la acción del río Mapocho, río que hoy día se encuentra mucho más abajo. Falla que por décadas estuvo en silencio acompañándonos en la capital. Esta falla en particular, que está definitivamente definida como activa, que hubo por muchos años hasta muy poco, si era activa o no era activa. Gracias a los sensores que puso el Centro Sismológico Nacional, ahora podemos ver la actividad de la falla, así que ya no hay discusión. Sensores que incluso permitieron descubrir que la falla se extiende hacia el sur unos kilómetros de manera subterránea. Sectores que comenzaron a poblarse desde finales de los años 80, cuando, en dictadura, se permitió ampliar el límite urbano. María Luisa, ¿tú consideras que la peligrosidad de la falla de San Ramón hoy día es un objeto invisible? Yo creo que sí. Cuando uno estudia la oferta inmobiliaria en el sector oriente en Santiago, se pone como atributos principales la naturaleza, ¿verdad? El aire limpio, y todos esos atributos que tienen que ver con la naturaleza no consideran el riesgo. En Chile, la norma de construcción es mucho más robusta que en otros países. Sin embargo, esta, al igual que los planes reguladores, aún no incorporan la falla de San Ramón como un escenario de riesgo. Las fallas corticales o superficiales como la de San Ramón no están en la norma. Lo que está en la norma es una indicación al diseñador que si usted construye cerca, sin definir cerca, debe hacer un estudio específico. En los últimos años se han realizado estudios que tratan de entender cómo sería un terremoto si se activa todo el segmento conocido de la falla de San Ramón. En el peor escenario, que rompa todo el segmento conocido. Los resultados muestran que las máximas aceleraciones del suelo, donde se siente más intenso, sería aquí, sobre la falla, y gradualmente la energía se atenuaría a medida que me alejo de este lugar. En Santiago duró 1 minuto y medio, 2 minutos el terremoto del 2010. Las aceleraciones fueron 0,3 a 0,4 hasta 0,56 en la zona Maipú. Esta falla superficial va a tener aceleraciones de 0,7, 0,8, o sea, mucho más grande, pero el tipo de movimiento es muy corto. Un movimiento superficial, intenso, distinto, para el cual hay que prepararse sin alarmarse. Y el daño, por lo tanto, puede ser mayor. No estamos hablando necesariamente de colapso, en ningún caso. Daño es lo que ocurre en un terremoto. Chile trabaja en el monitoreo de la zona cordillerana, comprendiendo de mejor forma la amenaza sísmica. Los expertos llaman a considerar esta falla en la planificación urbana y en potenciar la educación para reaccionar de la mejor manera ante un eventual terremoto. Uno importante, de gran intensidad lo más probable, pero en un país que sabe y sigue aprendiendo de la fuerza de la naturaleza. A ver, Marcelo, bueno, después de tu recorrido y de ver a algunos de los especialistas que hablan y los mismos antecedentes que tú nos entregan, hay varias dudas. A mí, por ejemplo, en principio me produce varias dudas el cómo se podría activar eventualmente esta falla por tramos, de manera completa, a nivel de superficie. ¿Qué pasaría en los escenarios distintos que plantean ahí? Iván, cuando se identifica una amenaza, evidentemente, como bien tú planteas, existen distintos escenarios. Puede ser una parte, puede ser un evento menor, pero evidentemente ante esa incertidumbre uno siempre tiene que anteponerse ante el peor escenario creíble. Y ese escenario es que rompa todo el segmento conocido. Estamos hablando de una longitud aproximada de 50 kilómetros, como decía la nota, a una profundidad del orden de casi 20 kilómetros, desplazamientos que pueden alcanzar hasta 5 metros, y eso combinado podría dar una magnitud superior a 7, cercana a 7.5. Pero como es superficial, ciertamente, las aceleraciones, las intensidades de este evento serían muy superiores a las experimentadas, por ejemplo, para el terremoto del 2010 aquí en Santiago de Chile. Bueno, tú las imágenes que estás mostrando ahí corresponden a un sector de los Dominicos, San Carlos de Apoquindo, donde todavía se están levantando edificios como esos que vemos allí. La pregunta es, ¿esta falla va por debajo la cota 1000, que es hasta donde se permite construir? ¿Y qué pasa con los planos reguladores? ¿Incorporan o no incorporan esto como un factor de riesgo a la hora de dar y obtener los permisos? Primero que todo, la falla está localizada aproximadamente. Y eso es muy importante que se entienda, porque esta falla tiene señales comprobadas a través de trabajo científico de que han ocurrido rupturas que han llegado a superficie, lo que la hace mucho más peligrosa. Pero exactamente el punto donde va a aparecer esa ruptura en superficie, en el escenario que ocurrieran
Eventos como los del pasado no se sabe con exactitud y eso implica más trabajo científico, más monitoreo, más entendimiento. Paralelamente, se sabe que está activa. Se sabe que es un peligro, un nuevo peligro. Ya no es el terremoto que viene de la costa grande como el 2010, como 1960 o como 1985. Es un terremoto que está bajo nuestros zapatos. Por lo tanto, evidentemente los instrumentos de planificación territorial, en este caso planos reguladores, por ejemplo, deberían incorporar este nuevo peligro para disminuir el riesgo. Sin embargo, independiente que el conocimiento científico está sobre la mesa, ya nadie pone en duda que este es un objeto peligroso para la ciudad de Santiago. Esto no dialoga a la misma velocidad con los instrumentos de planificación territorial y eso explica el por qué se sigue urbanizando, densificando en una zona de peligro, donde en cualquier país del mundo con cierto nivel de desarrollo consciente de este tipo de fenómenos que tienen fallas activas, California, Japón, etcétera, claramente hace mucho tiempo que tienen normativa para convivir con este tipo de peligros. Bueno, siendo nosotros uno de los países más sísmicos del mundo, entiendo que pedimos una respuesta de parte de las autoridades para saber cómo se plantean desde la autoridad la regulación de esto. ¿Qué pasó? La verdad es que esto es un tema histórico. Todos sabemos en Chile dónde hay peligro. Todos sabemos que el borde costero se va a inundar. Todos sabemos que los asentamientos humanos cercanos a un volcán pueden ser afectados por erupciones volcánicas. Las quebradas van a ser cubiertas por aluviones en el pasado. Pero en rigor, independiente de ese conocimiento científico, técnico sobre el comportamiento de amenazas de origen natural, eso en rigor no se incorpora a la misma velocidad en nuestros instrumentos de planificación territorial. Tenemos una ordenanza general de urbanismo de construcciones, tenemos normativa que exige la incorporación de los procesos de la naturaleza, pero en rigor eso se sigue dilatando todavía y al final de cuentas lo que está pasando es que día a día aumenta la exposición, aumenta la vulnerabilidad y cuando ocurre el desastre el problema no es de la sociedad, sino que es del maldito aluvión, del maldito terremoto, del maldito tsunami, de la naturaleza. En rigor somos nosotros mismos como sociedades que con nuestras inacciones estamos construyendo riesgo. Ahí tenemos tareas pendientes. En este caso de la maldita falla. Marcelo, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana en Destino Tierra. Gracias. Que estés muy bien.